Era el año 2008 cuando Juan, un hombre de 35 años, decidió dejar todo atrás en su pequeño pueblo de Zacatecas. Había escuchado historias de amigos y familiares que cruzaron hacia los Estados Unidos, buscando el sueño americano, pero también había oído hablar de los peligros. Sin embargo, la promesa de un futuro mejor lo empujó a hacer lo impensable, cruzar el desierto de Sonora. Juan se unió a un grupo de 12 personas, guiados por un coyote que les aseguraba que conocía el camino como la palma de su mano. Salieron de noche, bajo un manto de estrellas que brillaban fríamente sobre la vastedad del desierto. Al principio, todo parecía ir bien. Las mochilas pesadas, los pasos lentos, el aire seco, todo era soportable. Pero después de varias horas, cuando el sol comenzó a despuntar, algo cambió. Primero fue un ruido extraño que escucharon detrás de ellos, como si alguien o algo los estuviera siguiendo. El coyote les aseguró que eran solo animales, probablemente coyotes o serpientes. Sin embargo, conforme el día avanzaba, los ruidos se hicieron más persistentes, como susurros que venían del viento. Las sombras empezaron a moverse de forma extraña, como si tuvieran vida propia. Una mujer del grupo, llamada María, fue la primera en mencionarlo. Algo nos sigue. Lo siento. No estamos solos. Juan pensó que eran solo los nervios, pero pronto él también comenzó a sentir una presencia. Al caer la noche, cuando decidieron acampar en un pequeño montículo de arena para descansar, todos sintieron un frío inusual, aunque el calor del día aún impregnaba el aire. Al tercer día, uno de los hombres, un joven llamado Pedro, desapareció. Lo buscaron durante horas, llamando su nombre, pero no hubo rastro de él. Solo encontraron su mochila tirada junto a una roca. El coyote, nervioso, les pidió que continuaran. Dijo que Pedro probablemente había decidido regresar solo o que se había desviado del grupo, pero ninguno estaba convencido. Las cosas empeoraron esa noche. Alrededor de la fogata improvisada, escucharon risas. No risas alegres, sino frías, como si algo se burlara de ellos desde la oscuridad. Cada vez que uno de ellos miraba a su alrededor, solo veía la vasta oscuridad del desierto, pero el sonido seguía ahí. Juan sentía que cada vez que cerraba los ojos, esa presencia se acercaba más, como si se estuviera alimentando de su miedo. El cuarto día fue el peor. El grupo, ya reducido a 10 personas, se encontró con un esqueleto en el camino. Era de alguien que claramente no había logrado sobrevivir al desierto. El coyote intentó mantener la calma, pero Juan vio el miedo en sus ojos. Esa noche, otro miembro del grupo, un anciano llamado Don Chema, desapareció sin dejar rastro. María, que ya estaba al borde del colapso, empezó a gritar que había visto una sombra negra siguiéndolos desde el primer día. Decía que esa sombra era la causa de las desapariciones y que estaba cazando a cada uno de ellos. Juan intentó calmarla, pero en su interior sabía que algo no estaba bien. El quinto día fue un infierno. El grupo, ya agotado y aterrorizado, apenas podía caminar. Estaban a punto de cruzar una montaña que, según el coyote, los llevaría al otro lado, a la frontera. Sin embargo, esa noche, cuando acamparon por última vez, Juan tuvo una pesadilla tan vívida que lo despertó gritando. En su sueño, vio a la sombra negra acechando sobre ellos, esperando el momento para atacar. Sentía como esa sombra le susurraba al oído, prometiéndole que jamás saldría del desierto. Cuando amaneció, se dieron cuenta de que el coyote también había desaparecido. Sin su guía y con la moral por los suelos, el grupo decidió seguir adelante por su cuenta. Sin embargo, a medida que avanzaban, Juan no podía sacarse la sensación de que algo, o alguien, los estaba observando, esperando el momento adecuado para reclamar su siguiente víctima. Finalmente, al sexto día, lograron divisar la frontera, pero ya solo quedaban 5 de los 12 que iniciaron el viaje.
Los demás habían desaparecido misteriosamente, engullidos por el desierto y la sombra que los perseguía. Cuando Juan cruzó al otro lado, con lágrimas en los ojos y el cuerpo destrozado por el agotamiento, juró nunca volver a hablar de lo que había sucedido. Pero cada vez que cierra los ojos, aún puede sentir la presencia de esa sombra. Sabe que no fue el desierto el que se llevó a sus compañeros, sino algo mucho más oscuro, algo que sigue allí, esperando al próximo grupo de migrantes que se atreva a cruzar su territorio. La sombra nunca se va. Las noches en la frontera siempre habían sido peligrosas, pero para Raúl, cruzar hacia los Estados Unidos representaba la última esperanza para su familia. Con su esposa enferma y sus hijos pequeños, no había otra opción. Así que aquella noche, bajo un cielo sin luna, se unió a un grupo de migrantes guiados por un coyote que les prometía un camino seguro a través del río Bravo. La travesía comenzó sin contratiempos. El sonido del río en la distancia y las pisadas de su grupo eran lo único que rompía el silencio sepulcral del desierto. A Raúl le llamó la atención lo desolado que parecía el paisaje, como si estuvieran atravesando una tierra maldita donde la vida misma evitaba pisar. No había un solo insecto, ni un ave que cruzara el cielo nocturno. Solo el viento, frío y cortante, susurraba a través de las ramas secas de los árboles. Mientras avanzaban hacia el río, una mujer llamada Estela se detuvo de repente. Con la voz temblorosa, dijo que había escuchado algo. «Es solo el viento», le respondió el coyote, pero Estela no parecía convencida. Raúl tampoco. De niño, su abuela le había contado historias sobre los espíritus que vagaban por la frontera, almas de aquellos que perecieron en su intento de cruzar. Pero Raúl no creía en esas cosas. O al menos, no hasta esa noche. Siguieron caminando, cada uno envuelto en sus pensamientos, cuando de repente, un sonido extraño rompió el silencio, un eco distante, como un susurro que parecía repetirse entre las colinas cercanas. Raúl pensó que era el sonido de sus propios pasos, pero el eco no se detenía. Continuaba, repitiendo cada uno de sus movimientos, pero con un retardo inquietante, como si alguien o algo estuviera siguiéndolos y repitiendo cada paso que daban. El grupo se detuvo de nuevo. Ahora todos lo habían oído. «Debe ser el viento en las rocas», dijo el coyote, visiblemente nervioso. Raúl no dijo nada, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. El eco seguía, pero ahora parecía más fuerte, más cercano. Y no solo eso, era más que un eco. Había algo en el tono, algo que sonaba humano, pero distorsionado, como si una voz muerta intentara hablar desde el otro lado. Siguieron caminando, esta vez en un silencio más tenso, y cada paso parecía atraer el eco más cerca. Una hora después, llegaron al río. El agua fluía lentamente bajo la luz de las estrellas, reflejando sus siluetas en la superficie oscura. El coyote les indicó que cruzaran rápidamente, que no miraran atrás. Mientras cada uno se adentraba en el agua, el eco se intensificaba, como si la voz invisible estuviera justo detrás de ellos. Raúl fue uno de los últimos en cruzar. Mientras el agua helada le llegaba a las rodillas, escuchó algo que lo paralizó por completo, su nombre. Alguien, o algo, había pronunciado su nombre desde el otro lado del río, y no era su esposa ni ningún miembro del grupo. Giró la cabeza lentamente y vio, en la orilla que acababan de abandonar, una figura oscura. No podía distinguir si era un hombre o una sombra, pero estaba ahí, de pie, inmóvil, observándolos. Raúl sintió que esa cosa estaba esperando que él se quedara atrás. «Raúl, muévete», gritó el coyote desde la otra orilla, sacándolo de su trance. Con el corazón latiéndole en los oídos, corrió hacia el otro lado, donde el grupo ya lo esperaba, temblando. Pero cuando todos se giraron para mirar hacia atrás, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el río, y el eco, repitiendo sus pasos desde el otro lado.
Intentaron seguir su camino, pero la atmósfera era más pesada que antes. Uno de los hombres, Carlos, comenzó a murmurar oraciones, mientras otros simplemente caminaban con la mirada fija en el suelo, negándose a hablar de lo que acababan de ver. El coyote los apuraba, pero incluso él parecía más nervioso ahora. Avanzaron durante horas, cada vez más agotados. Y luego, cuando pensaban que el terror había quedado atrás, escucharon un grito. Esta vez, no era un eco. Era un grito humano, desgarrador, que venía de algún lugar cercano. Se detuvieron de golpe, buscando a su alrededor, pero no había nada. Ni animales, ni gente, solo el vasto desierto. Pero el grito se repitió, más fuerte, más desesperado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda en la oscuridad. Raúl sintió que su corazón se detenía cuando reconoció la voz. Era la voz de su hermano, Manuel, quien había intentado cruzar la frontera 3 años antes, pero nunca llegó. Nunca más supo de él, y todos asumieron que había muerto en el desierto. Pero ahora, esa voz, su voz, gritaba su nombre desde algún lugar cercano. «No lo escuches», gritó el coyote, tirando de Raúl para que siguiera adelante. «No es tu hermano. Es el eco de los muertos». Raúl, temblando de miedo y confusión, se obligó a seguir caminando. Pero los gritos continuaban, persiguiéndolo en la noche, como si su hermano lo estuviera llamando desde el más allá. El grupo finalmente llegó a una carretera, y aunque estaban a salvo en el lado estadounidense, Raúl no podía sacudirse el miedo. Cada vez que el viento soplaba, creía escuchar los gritos de Manuel, y el eco, ese maldito eco, seguía persiguiéndolo. Era conocida como la Ruta de las Cruces. Los que la recorrían sabían que cruzar ese tramo del desierto hacia Estados Unidos era casi una sentencia de muerte. Los coyotes evitaban hablar de ella, pero entre los migrantes el rumor era que quienes tomaban ese camino nunca volvían a ser los mismos. Algunos decían que el calor y la deshidratación hacían que las personas comenzaran a alucinar. Otros, más supersticiosos, aseguraban que el desierto estaba maldito. Roberto, un hombre que había dejado todo atrás en busca de una vida mejor, no tenía opción. Su grupo se había reducido a la mitad después de que los agentes fronterizos patrullaran la ruta habitual, y ahora Elías, el coyote que los guiaba, no tuvo más remedio que desviarse hacia la Ruta de las Cruces. «No es tan mala como dicen», les aseguró, aunque su voz temblaba un poco. «Lo peor que puede pasarnos es que nos perdamos». A medida que el grupo avanzaba, la atmósfera comenzaba a cambiar. El calor del día era sofocante, pero cuando llegó la noche, el frío caló hasta los huesos. No había viento, ni el más mínimo sonido, salvo los pasos cansados de los migrantes sobre la arena. Roberto miraba de vez en cuando a su alrededor, sintiendo que algo en la oscuridad los acechaba, aunque no podía ver nada. Después de varias horas caminando, comenzaron a aparecer las cruces. Al principio, eran pocas, pequeñas marcas de madera clavadas en la arena, solitarias y dispersas. Nadie dijo nada, pero todos sabían lo que significaban. Cada cruz representaba a alguien que no había logrado cruzar. Elías seguía caminando, pero su paso se hacía más rápido con cada cruz que pasaban. Pronto, las cruces comenzaron a aumentar en número. Ahora estaban por todas partes, en filas, formando caminos que se perdían en el horizonte. Algunas eran viejas, podridas por el sol y el tiempo. Otras parecían más recientes, como si alguien las hubiera colocado hacía pocos días. Roberto se preguntó si alguna de esas cruces marcaba la tumba de algún amigo o familiar que había intentado cruzar antes que él. A medida que avanzaban, algo extraño comenzó a suceder. Las cruces parecían multiplicarse, y no importaba hacia dónde miraran, siempre había más. No solo eso, sino que comenzaban a ser más grandes, como si estuvieran creciendo desde el suelo mismo.
Algunas eran tan altas que casi tocaban el cielo, sus sombras largas y ominosas bajo la luz de la luna. El grupo comenzó a murmurar entre ellos, asustados. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sentían lo mismo: el desierto estaba vivo, y las cruces los observaban. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar los susurros. Al principio, eran suaves, apenas audibles, pero a medida que avanzaban, los susurros se volvieron más claros. Venían de todas partes, de entre las cruces, del viento, incluso del suelo bajo sus pies. Parecían voces humanas, pero eran distorsionadas, como si fueran gritos sofocados por la tierra. «No podemos detenernos», dijo Elías, apurando el paso. «No escuchen. Sigan caminando». Roberto intentó concentrarse en sus propios pasos, pero los susurros eran imposibles de ignorar. «Ayúdanos», decían. «No nos dejes aquí». Roberto sintió un nudo en el estómago y miró hacia una de las cruces más grandes a su izquierda. En la penumbra, juraría haber visto una figura, una sombra encorvada al pie de la cruz, como si alguien estuviera arrodillado allí. Sacudió la cabeza, intentando apartar la imagen, pero la figura seguía allí, inmóvil, con la cabeza inclinada. Cuando volvió a mirar hacia adelante, el grupo se había detenido abruptamente. Elías estaba parado frente a una cruz gigantesca, mucho más alta que todas las anteriores. «¿Qué es esto?», murmuró uno de los migrantes. Roberto sintió que el aire se volvía pesado, como si algo invisible los rodeara. Elías no respondió. Solo miraba la cruz con los ojos muy abiertos. Roberto se acercó para ver lo que él veía, y sintió que su corazón se detenía en el pecho. La cruz no estaba vacía. Atada a ella, con alambre de espino, había una figura humana. Su piel estaba seca, estirada sobre los huesos como un cadáver momificado, pero sus ojos estaban abiertos. Y lo más aterrador de todo, el cuerpo se movía, luchando débilmente contra las ataduras, como si todavía estuviera vivo. «¿Qué es esto?», susurró Roberto, retrocediendo en estado de shock. Los otros comenzaron a gritar, retrocediendo también, pero antes de que pudieran reaccionar, el susurro se convirtió en un grito desgarrador. Venía de todas las cruces alrededor de ellos, de los cadáveres que colgaban de ellas, que ahora comenzaban a moverse también. Los susurros se convirtieron en lamentos, pidiendo ayuda, suplicando ser liberados. Elías gritó: «¡Corran!», y el grupo se dispersó, corriendo entre las cruces como si el mismo infierno los persiguiera. Roberto tomó la mano de su amigo Javier y corrieron juntos, esquivando las cruces que parecían moverse para bloquear su camino. Los gritos seguían resonando en sus oídos, y aunque no se atrevía a mirar atrás, sentía la presencia de esas figuras siguiéndolos, estirando sus manos huesudas para alcanzarlos. Corrieron sin descanso durante lo que parecieron horas, hasta que las cruces comenzaron a desaparecer y el desierto volvió a ser solo un mar de arena bajo la luna. Cuando finalmente se detuvieron, agotados y jadeando, se dieron cuenta de que eran solo 4. El resto del grupo había desaparecido. Roberto buscó a su alrededor, pero no había rastro de los demás. Solo el silencio del desierto, roto por sus respiraciones entrecortadas. Elías estaba allí, de pie, con la mirada perdida en el horizonte. «Los perdimos», dijo en voz baja. «La ruta de las cruces se los llevó». Nadie dijo nada. Todos sabían que no volverían a ver a sus compañeros. Con el corazón pesado, continuaron su camino, dejando atrás las cruces y los susurros, pero sabiendo que nunca podrían olvidar lo que habían visto. A las 3 de la madrugada, la frontera era un páramo oscuro y silencioso, salvo por el viento que barría las dunas del desierto. Un grupo de migrantes, liderado por un coyote llamado Elías, caminaba sin descanso por una ruta casi invisible, con la esperanza de alcanzar el otro lado antes de que el sol los descubriera. Entre ellos estaba Ana,
una joven madre que viajaba con su hijo de 5 años, Mateo, y su marido, Julio. La noche era fría, pero la tensión en el aire la hacía sofocante. Ana no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien, como si el desierto los vigilara. Los otros migrantes también se veían inquietos, aunque ninguno se atrevía a hablar. Elías los había advertido: no se detengan, no hagan ruido. Y sobre todo, no miren atrás. Era una advertencia que Ana intentaba obedecer, aunque la incomodidad en su pecho se hacía más pesada a cada paso. A lo lejos, las montañas de arena parecían moverse, retorciéndose bajo la luz tenue de la luna. Ana se dio cuenta de que no habían visto una sola estrella en toda la noche, y la oscuridad que los envolvía parecía más profunda que la mera ausencia de luz. Era como si el desierto mismo fuera una entidad viviente, algo que esperaba pacientemente para atraparlos. De repente, Mateo tropezó y cayó al suelo, rompiendo el silencio con su pequeño llanto. Ana lo levantó de inmediato, pero en ese momento escuchó algo que la hizo detenerse: un susurro. Era suave, pero claro como el agua, y venía de algún lugar detrás de ellos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró levemente la cabeza, esperando no ver nada, pero lo que captó su vista fue una figura oscura, a lo lejos, moviéndose entre las dunas. Elías, que estaba más adelante, se detuvo al ver que el grupo había perdido el ritmo. «No se detengan», gritó, su voz dura pero teñida de un temor que no intentaba disimular. «Sigan caminando». Sin embargo, Ana no podía moverse. Algo en la figura que había visto la paralizaba. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, y su cuerpo parecía desdibujarse con el viento, como si fuera parte del mismo desierto. Julio, que había notado el cambio en su esposa, se acercó rápidamente y le susurró: «Ana, ¿qué pasa?». Ella apenas podía hablar. «Hay algo allí», murmuró, señalando hacia las dunas. Julio miró, pero no vio nada, solo la vastedad del desierto. «Es solo tu imaginación», le dijo, intentando calmarla. Pero Ana sabía que lo que había visto era real, y esa cosa estaba acercándose. Continuaron caminando, pero Ana no podía sacarse la imagen de la cabeza. Cada vez que el viento soplaba, parecía traer consigo más susurros, voces que no podía entender, pero que se sentían desesperadas, como si las almas del desierto intentaran advertirles de algo. De vez en cuando, sentía una presencia a sus espaldas, pero se obligaba a no mirar, recordando las palabras de Elías. A medida que avanzaban, las voces en el viento se intensificaban, y otros migrantes comenzaron a notarlo también. Una mujer en el grupo, Rosa, se detuvo abruptamente y gritó: «Ya no puedo más». Todos voltearon a verla. Rosa estaba temblando, con los ojos llenos de terror. «Escucho sus voces. Nos están llamando». Elías se acercó rápidamente y le susurró algo al oído. Rosa asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y continuó caminando, aunque ahora miraba nerviosamente a su alrededor, como si temiera que algo la fuera a arrastrar hacia las sombras. El grupo caminó por lo que parecieron horas. Ana no sabía cuánto tiempo había pasado, pero el desierto comenzaba a cambiar. Las dunas, antes suaves y continuas, ahora eran interrumpidas por montones de huesos blanqueados por el sol, restos de animales y quizás algo más. Elías no parecía sorprendido, pero el resto del grupo se mostraba cada vez más nervioso. Nadie hablaba, pero todos sabían lo que esos huesos representaban, aquellos que no habían logrado cruzar. El viento ahora traía consigo un olor extraño, metálico y húmedo. Julio lo notó también y se giró hacia Ana. «Esto no está bien», le susurró, su rostro pálido. «Debemos salir de aquí rápido». Pero antes de que pudieran apurar el paso, Ana escuchó algo más allá de los susurros. Esta vez no eran voces, sino algo mucho más tangible, el sonido de pasos detrás de ellos. Ana miró de reojo y vio,
para su horror, que la figura oscura que había visto antes estaba ahora más cerca. Ya no estaba sola. Había más, muchos más, figuras que emergían del suelo mismo, como si el desierto las estuviera devolviendo a la superficie. Todos caminaban lentamente, pero con una determinación aterradora, como si estuvieran siguiendo al grupo. Y sus rostros no eran humanos. Eran máscaras retorcidas de dolor y desesperación, con ojos vacíos que brillaban bajo la luz de la luna. Elías aceleró el paso, ordenando al grupo que corriera. Pero no todos lograron obedecer. Uno de los migrantes, un hombre mayor llamado Jorge, tropezó y cayó al suelo. Cuando intentó levantarse, una de las figuras lo alcanzó. El grito de Jorge resonó en la noche, pero fue rápidamente silenciado. Nadie se detuvo. Elías no miró atrás, y el resto del grupo, aunque aterrorizado, siguió corriendo. Ana apretó con fuerza la mano de Mateo mientras Julio los empujaba hacia adelante. Los pasos detrás de ellos se hacían más fuertes, más rápidos. Ana sentía que en cualquier momento algo la agarraría, que esas manos espectrales la arrastrarían hacia el desierto para siempre. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, vieron luces a lo lejos. Eran las luces de un pueblo, de la civilización. Habían llegado. El grupo, agotado y aterrorizado, finalmente se detuvo al llegar a las primeras casas del pequeño pueblo. Nadie dijo una palabra. Solo cuando estuvieron seguros de que las figuras no lo seguían, algunos comenzaron a llorar. Pero Ana no podía dejar de pensar en los susurros, en los pasos detrás de ellos, y en Jorge, cuya voz ahora era solo otro eco en el desierto de las almas perdidas. Luis nunca había sido un hombre supersticioso, pero los rumores sobre el río Bravo le daban escalofríos. No eran solo historias de ahogamientos ni de los cuerpos sin vida que aparecían flotando, arrastrados por la corriente traicionera. Era algo más oscuro, algo que no se mencionaba en voz alta, pero que todos los coyotes conocían. Los migrantes hablaban de una criatura, una bestia que acechaba en las aguas turbias del río, esperando a que alguien intentara cruzar. La noche en que Luis decidió cruzar hacia Estados Unidos fue extrañamente silenciosa. El grupo al que se había unido caminaba en fila india, siguiendo las instrucciones del coyote que los guiaba. A lo lejos, se podía escuchar el murmullo del río, que parecía más cercano de lo que realmente estaba. Algunos decían que el sonido del agua podía engañar, haciéndote creer que estaba a unos pasos cuando en realidad faltaban kilómetros para llegar. Cuando finalmente llegaron a la orilla, el ambiente se volvió tenso. Luis sentía una presión en el pecho, como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad. La luna estaba oculta detrás de gruesas nubes, y la única luz provenía de las linternas que el coyote apenas encendía, tratando de no llamar la atención de las autoridades fronterizas. Rápido y en silencio, susurró el coyote. El río puede ser traicionero, y hoy está más alto de lo normal. No se separen. Luis tragó saliva y se preparó para entrar al agua, siguiendo a los demás. El frío del río lo golpeó de inmediato, y sus piernas se sintieron pesadas mientras avanzaba. El agua le llegaba hasta la cintura, y cada paso era un esfuerzo para no dejarse llevar por la corriente. A su alrededor, los otros migrantes respiraban con dificultad, pero nadie se detenía. De repente, escuchó un chapoteo fuerte detrás de él. Giró la cabeza, pero no pudo ver nada entre la oscuridad y el agua moviéndose. Pensó que era uno de los otros migrantes tropezando, pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez, como si algo enorme hubiera entrado al río. Luis apuró el paso, el corazón latiéndole en los oídos. No mires atrás, se dijo a sí mismo. No mires atrás. El río se volvió más profundo, y pronto el agua les llegaba al pecho. Algunos comenzaron a nadar para avanzar, pero el miedo de Luis a lo que podría estar debajo del agua lo mantenía alerta.
Fue entonces cuando escuchó el primer grito. Una mujer del grupo gritó de horror y desapareció bajo el agua en cuestión de segundos. El sonido de sus brazos chapoteando frenéticamente resonó en el aire, pero nadie la vio salir a la superficie. Todos se detuvieron, mirando a su alrededor con pánico. «Nademos rápido», gritó el coyote. «Rápido, antes de que nos atrape». Luis sintió un nudo en el estómago. «¿Que nos atrape?», pensó. Pero antes de que pudiera preguntarlo, otro grito desgarrador se escuchó, esta vez de un hombre más adelante. Fue arrastrado hacia abajo, y el agua se cerró sobre él como si hubiera sido tragado por el propio río. La corriente comenzó a agitarse, y Luis sintió que algo enorme pasaba por debajo de sus pies, algo que movía el agua de una manera antinatural. El pánico cundió en el grupo. Algunos comenzaron a nadar con todas sus fuerzas hacia la orilla opuesta, otros se quedaron paralizados, mirando el agua como si esperaran ver algo salir de las profundidades. Luis intentaba avanzar, pero el terror lo mantenía congelado en su lugar. De repente, algo frío y viscoso rozó su pierna. Luis gritó, nadando desesperadamente para alejarse de lo que fuera que lo había tocado. Miró hacia atrás, y en la penumbra, creyó ver una enorme sombra que se movía bajo el agua, algo con un cuerpo largo y serpenteante, con ojos que brillaban débilmente en la oscuridad. Era como si la misma oscuridad del río hubiera cobrado vida. El coyote gritaba desde la orilla, «¡Corran! Es la bestia. Es la maldición del río». Luis apenas podía respirar mientras nadaba hacia la orilla con todas sus fuerzas, pero las voces detrás de él se apagaban una por una. Los gritos se convertían en burbujas y el chapoteo desesperado cesaba. Cuando finalmente sus pies tocaron tierra firme, se dejó caer en la arena, jadeando y temblando. Apenas quedaban 3 personas a su alrededor, todos mirando el río con los ojos desorbitados de terror. La bestia no salió a la superficie, pero el agua se calmó de una manera inquietante. No hubo más gritos, ni más señales de vida en el río. Solo el silencio y la oscura corriente que fluía tranquilamente, como si nada hubiera pasado. El coyote los miró, pálido. «No debimos cruzar esta noche», dijo con voz temblorosa. «El río no siempre está solo. A veces, algo más lo habita. Algo que se lleva a quienes lo desafían».